para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción 11ª al artículo 3 y un capítulo segundo, pasando a ser capítulo primero, el actual capítulo único del título séptimo de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna al diputado Mauricio Tabe Chartea, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, Presidenta. Me da mucho gusto escuchar en esta tribuna que se habla de la Constitución Política de la Ciudad de México. Este documento que se aprobó hace 2 años y que va a cumplir 3 años de aprobación y de publicación en febrero, es nuestra carta de navegación como constituyentes, como congresistas de la Ciudad de México. En ella están plasmados la Carta de Derechos y en ella también se reconocen, además de los derechos, los principios a través de los cuales se debe dar cumplimiento a esta Carta de Derechos. De lo que se trata, nuestro trabajo es de hacer cumplir la Constitución de la ciudad, no de encontrar formas para eludirla o ir cercenando la Constitución para que se adapte a nuestra circunstancia. Y de lo que quiero hablar el día de hoy es de la presentación de una iniciativa para garantizar el derecho de los adultos mayores a recibir la pensión alimentaria y sobre todo para dar cumplimiento a lo que dice nuestra Constitución sobre los principios bajo los cuales se rigen los derechos humanos. Y me refiero al artículo 4 del capítulo 1. Dice nuestra Constitución que los principios rectores de los derechos humanos son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la complementariedad, la integralidad, la progresividad y no regresividad son los principios de los derechos humanos. El problema que han sufrido la población de adultos mayores de la Ciudad de México a partir de la centralización del programa de pensión alimentaria es la regresividad de los derechos. Con la centralización del programa de adultos mayores, los adultos mayores en la Ciudad de México reciben menos ingresos de los que recibían anteriormente. Antes de que entrara esta administración, los adultos mayores recibían un apoyo de 1,200 pesos por parte del gobierno de la ciudad y adicionalmente recibían 580 pesos como parte del apoyo federal. Hoy los adultos mayores en la ciudad reciben menos recursos de los que recibían antes. Solamente reciben 1,275 pesos, si es que los reciben. Adicionalmente, hemos recibido testimonios de muchos adultos mayores que dicen que no han recibido todavía el apoyo que ya venían recibiendo con regularidad anteriormente. Nos encontramos no solamente frente a un problema de caída en sus ingresos individuales, sino también un problema de operación que los ha dejado sin el beneficio y sin gozar de este derecho. Es por eso que presento esta iniciativa. Adicionalmente, la ley que protege los derechos de las personas adultas mayores, en su artículo 1 dice que serán beneficiarias de este derecho las personas de 60 años y más. Con las nuevas disposiciones del gobierno federal, las personas de 60 a 68 años quedan excluidas del beneficio y del goce de estos derechos. Es decir, no solamente estamos incumpliendo el mandato constitucional de garantizar los derechos de las personas adultas mayores de 60 a 68 años, sino está el gobierno violando la Constitución al no cumplir el principio de progresividad de los derechos. Y lo que estamos proponiendo en esta iniciativa es que el gobierno cree un programa para garantizar
la restitución de estos derechos y que se dé cumplimiento a la obligación de garantizar los derechos para recibir esta pensión a la población de 60 a 68 años. Y además, que a través de estos recursos se garantice que el ingreso que recibían ya los adultos mayores anteriormente se mantenga y no se caiga. Por esta razón es que presento esta iniciativa para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la ciudad en materia de progresividad de los derechos y para garantizar además que los derechos de la población de adultos mayores que supera los 60 años gocen del beneficio de la pensión alimentaria. No hay pretexto para no cumplir la Constitución. No podemos nosotros ser cómplices de esta violación consuetudinaria a la Constitución, ni tampoco nos vamos a convertir en aquellos que para dar cumplimiento a las pretensiones gubernamentales vamos a modificar la Constitución para hacer regresivos los derechos que están establecidos en la Constitución de la Ciudad de México. Defendiendo la Constitución y defendiendo todo el sistema de derechos y de garantías, es que proponemos esta iniciativa. Sabemos que esto tiene un impacto presupuestal, pero primero están los derechos y después están los límites que nos impongamos basados en los criterios presupuestales. Y si es necesario reasignar recursos de la ciudad para garantizar los derechos, esa es nuestra prioridad, porque así está establecido en nuestra Constitución. Por eso presento esta iniciativa con la finalidad de seguir defendiendo lo que nuestra Constitución establece, que es nuestra norma fundamental y nuestra carta de navegación como congresistas de la Ciudad de México. Por los derechos de los capitalinos es que presento esta iniciativa. Muchas gracias.